Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a Savvy's Young Talks, una serie de charlas con jóvenes profesionales inmobiliarios para que nos puedan dar una visión fresca acerca del futuro del sector. En esta ocasión debatiremos sobre la inversión inmobiliaria futura y su financiación, dados los vaivenes que se han estado experimentando estos años, un tanto fuera de lo común. Por darnos un poco de perspectiva, existen datos sobre los tipos de interés desde hace 5.000 años y esta década es la primera en la historia en la que sean tipos cero o negativos. Asimismo, el PIB español ha caído un 11% por el COVID frente a un 4% en el 2008. Realmente estamos sufriendo unos momentos realmente extraordinarios. Está claro que la única constante es el cambio y, por tanto, tenemos que aprender a adaptarnos continuamente. Y para ello contamos con tres grandes profesionales a los que querría agradecer su participación en esta charla y, bueno, sin más dilación, procedo a presentarlos. Primero, contamos con Jorge Pereda, actualmente director de la rama residencial en alquiler del Grupo LAR, compañía que en la que ha liderado la identificación de oportunidades de negocio y ha forjado alianzas con fondos institucionales e inversores privados para su desarrollo. Anteriormente trabajó en otras firmas de reconocido prestigio como Brownfield Capital y Deloitte. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias. Asimismo, está con nosotros Amalia López, que trabaja actualmente en Azora. Es una de las mayores gestoras inmobiliarias de España, que invierte en diversas tipologías de activos, buscando siempre la creación de valor. Amalia trabajó anteriormente en Arcano Partners y es una ex Aguirre Newman. Bienvenida, Amalia. Gracias, Carlos. Finalmente, Cristian Suárez trabaja en Activum SG, una gestora inmobiliaria europea que en los últimos años ha estado bastante activa en España, especialmente en los sectores retail, hotelero y residencial. Cristian cuenta además con una amplia experiencia en finanzas tras su paso por Arcano y KPMG en los departamentos de Corporate Finance. Y fue asimismo un Aguirre Newman. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a los tres por estar hoy con nosotros y aportar vuestra visión acerca de este tema que vamos a tratar tan complejo. Entrando en materia, si bien nos vamos a centrar principalmente en el futuro post-COVID, creo que como punto de partida nos interesaría a todos saber un poco cómo ha sido la financiación de proyectos en un momento de cisne negro como ha sido el actual. ¿Qué debería esperar un futuro inversor que se encuentre en una situación similar? ¿Y qué consejos le daríais para financiar su proyecto? Amalia, empezamos contigo, si te parece. Fenomenal. Bueno, lo primero de todo, muchas buenas tardes y muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí con vosotros. Y nada, siguiendo la pregunta que nos lanzas, yo creo que como bien dices, es importante tener en cuenta que la crisis sanitaria ha derivado en un momento de gran incertidumbre ante la que todos los players hemos adoptado una visión de prudencia, ¿no? La financiación al final es clave para poder desarrollar cualquier tipo de proyectos, porque es parte del engranaje de la maquinaria para que puedan ponerse en marcha, ¿no? Y sí que es verdad que hemos notado que los bancos han adoptado pues, en este contexto un papel conservador, ¿no? Nos damos cuenta que miran con lupa las viabilidades de los proyectos, buscan una certidumbre mucho mayor de lo que venían haciendo, sabiendo que ya de por sí era prudente, pero sí que vemos que necesitan pues, ver el plan de negocio con mucho más detalle y esto está llevando también a un endurecimiento en las condiciones para acceder a esta financiación, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a ritmo de preventas. Antes podíamos sentirnos cómodos o podíamos pensar que con un 30, 40, 50 podríamos llegar a acceder a esa financiación y ahora mismo nos damos cuenta que no es el caso porque las entidades financieras necesitan una mayor certidumbre. También creo que están más centradas y se van a centrar sobre todo en proyectos
en los que ellos puedan entender que van a ofrecer una demanda real frente a otros proyectos que puedan tener algún componente más especulativo, segunda residencia, costa, etc., que probablemente pasen a un segundo plano para las entidades financieras. Pero yo sí que creo que viendo proyectos con fundamentales sólidos y con estructuras de capital y ratios correctos, van a seguir apostando por el sector y van a seguir impulsando estos proyectos. Sí que es verdad que en este contexto conservador y ante esta postura, la financiación alternativa creo que va a poder ganar cierto terreno, ¿no? Y al final, pues, creo que sí que va a enriquecer este mercado financiero. Al final, este tipo de players son más flexibles frente a la financiación tradicional y es muy interesante en un momento como este poder llegar a contar con ellos. Vale. Cristian, ¿querrías aportar algo? No, bueno, totalmente de acuerdo con la óptica de Amalia, no solo incluso en el sector residencial, ¿no? Sino yo creo que esto se extrapola casi a todos los usos inmobiliarios, ¿no? La financiación en compra day one es bastante difícil de conseguir, como decía Amalia, sin fundamentales sólidos es muy complicado, y más aún si el proyecto es un proyecto a desarrollar o tiene riesgo de construcción, ¿no? Ahí, incluso fuera del residencial, ves que es bastante más complicado acceder a la financiación, ¿no? Como en todo, no es genérico, es decir, hay algunos submercados en los que quizás los bancos sí están más abiertos a financiar, como puede ser el caso del logístico, o a lo mejor la vertiente build to rent del residencial, pero vamos, me gustaría destacar que también ahí se da una característica, que es que la mayoría de proyectos son proyectos a desarrollar, llave en mano, y entonces interviene mucho también la calidad del credit risk del sponsor final, ¿no? Entonces, hay un componente inmobiliario, pero también hay un componente de riesgo de crédito del sponsor muy importante para que te den esa financiación, ¿no? Pero en líneas generales, totalmente de acuerdo con ese clima más restrictivo que decía Amalia, ¿no? De la parte bancaria. Vale. Y Jorge, por tu parte, ¿cómo lo ves? Poco más que añadir a lo que han dicho Amalia y Cristian. Yo creo que sí, como una cosa adicional, es verdad que los proyectos que nosotros estamos viendo en desarrollo se financian, estamos consiguiendo financiar los proyectos recientemente. Es verdad que la situación actual no ayuda, pero no ayuda a la inversión y tampoco a la financiación. O sea, es un marco de incertidumbre que siempre hace que haya que ir un poco pues, con los pies de plomo. Es verdad, como decía Amalia, que los fundamentales se miran con lupa. Y luego en el caso de los desarrollos, yo creo que hay una componente adicional y es que todos los intervinientes del proceso son clave. Es decir, a los bancos hoy no les vale cualquier ubicación, no les vale cualquier, digamos, estimación de rentas, pero es que tampoco les vale cualquier constructora ni tampoco les vale cualquier... O sea, todos los intervinientes de la cadena tienen que estar muy bien armados para asegurar que ese riesgo, dentro de lo que cabe, está minimizado lo máximo posible. Dicho eso, yo creo que si los fundamentales son buenos, no tienen más remedio que financiar proyectos porque en algo tienen que dedicar su inversión, ¿no? En el caso de vivienda en alquiler, además, todavía un poco en su génesis, si quieres, porque los bancos pues, no tienen una política establecida, no tienen exactamente en qué zonas van a financiar, pero poco a poco irá llegando y, evidentemente, si la situación, digamos, coyuntural del COVID mejora algo, pues claramente iremos hacia más flujo de deuda senior, ¿no? Sin duda. Vale. Básicamente, así un poco resumiendo lo que habéis comentado, claramente el COVID ha impactado negativamente en el acceso a la financiación, especialmente en todo lo que sean proyectos un poco más alternativos tal vez o en zonas secundarias, pero que básicamente lo más importante, por ejemplo, para ese inversor futuro, sería decirle que es muy importante tener un business plan bien armado, unos fundamentales sólidos y que con eso, incluso como comenta ahora mismo Jorge, proyectos de desarrollo que normalmente se diría que tienen más riesgo, también obtienen financiación. Muchas gracias. Yendo ahora también a un caso así más concreto de residencial, llevamos tiempo observando una dualidad en la legislación residencial. Pues por un lado el gobierno quiere fomentar el acceso a la vivienda,
Pero por otro lado, la normativa de alquiler es cada vez más dura para el arrendador, especialmente si es persona jurídica o gran propietario, que además ahora se está discutiendo lo que es el gran propietario y se está ampliando. ¿Cómo esperáis afrontar la inversión y financiación de proyectos residenciales en ciudades como Barcelona, por ejemplo? Jorge, si quieres, puedes empezar. Esta es la pregunta fácil. Creo que, claro, desde luego, un digamos, entorno de incertidumbre no ayuda. Al final, yo creo que la premisa básica de la inversión es que está dispuesta a asumir un riesgo siempre y cuando sea capaz de calibrarlo. Entonces, cuando, digamos, el terreno de juego cambia cada cierto tiempo, es muy difícil calibrar ese riesgo y, por tanto, es difícil invertir. ¿Vale? Eso yo creo que como premisa de partida. En cuanto digamos, el problema de acceso a la vivienda que comentabas, yo creo que el problema es un problema que existe, que es clarísimo, pero que no todo entra en el mismo saco. Es decir, hay que diferenciar los distintos grupos de ese problema de acceso a la vivienda y además las soluciones a cada uno de ellos son distintas. Es decir, no podemos pretender curar al enfermo de corazón con un tratamiento del riñón. Hay un primer segmento clarísimo, que es el que digamos, está más en riesgo, tiene pues eso, riesgo de exclusión social, es un segmento muy concreto al que se tiene que digamos, ayudar con la vivienda social. Y ese es un problema que se taja de una manera. Hay un segundo segmento, que es el que tiene simplemente un problema de accesibilidad y para el que digamos, hay distintas fórmulas de colaboración público-privada que ya se están poniendo en marcha, que digamos, pueden cubrir ese segmento de la demanda más asequible. Dicho eso, también es un segmento que no se puede atender de cualquier manera. Yo creo que el Plan Vive, que es el ejemplo más claro y más reciente, es extraordinario, pero yo creo que a todos o a muchos por lo menos nos ha pillado un poco a contrapié. Es decir, no todas las piezas de ese Plan Vive nos encajan y yo creo que hay que apoyarse en esa gente que está desarrollando este tipo de cosas, los profesionales que estamos en este sector, precisamente para diseñarlo, para que todas las piezas encajen y el fin último sea dar solución a ese problema. Y luego hay un tercer segmento que es simplemente el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado libre. Y en ese hay que dejar actuar a la gente que puede hacerlo. Es decir, hay una serie de profesionales que tienen, digamos, los distintos condicionantes de mercado y que son capaces, poniendo producto en el mercado, de cubrir esa escasez y, por tanto, de extensionar el mercado. Entonces, yo creo que es muy importante diferenciar los distintos segmentos y darles la solución a cada uno que requieren. Me parece, la verdad es que un concepto muy interesante este que nos comentas, la segmentación. Amalia, ¿qué nos podrías comentar? Porque tú también tienes cierta especialización en residencial. Sí, Carlos, pues coincido plenamente con lo que comenta Jorge. Yo creo que lo más importante es, para que los inversores puedan entrar en los proyectos, reclamar que haya unas normas del juego claras para poder entrar en ellas, para poder entrar en ellos y poder pues disipar las incertidumbres e inseguridades jurídicas y técnicas que nos encontramos día a día cuando analizamos los proyectos, ¿no? Y respecto a lo que también traslada Jorge de la balanza y el equilibrio entre la oferta y la demanda, perdonad, es que el micrófono, para poder encontrar ese equilibrio entre la oferta y la demanda, sí que es verdad que ahora pues se comenta el tema de la regulación, poder implementar nuevas medidas. Yo creo que son medidas que pueden llegar a ser contraproducentes, ¿no? Porque los inversores no sabemos por dónde van a venir los tiros y ese gesto, o sea, lo que hace es que, como ha pasado en Berlín, como ha pasado en París, creo que la oferta se va a ir retrayendo, ¿no? Preguntabais por Cataluña, es muy reciente todo el tema de la nueva legislación, pero al no tener las normas claras, pues creo que va a costar más poder seguir entrando en estos proyectos, ¿no? Y Cristian, ¿vosotros tenéis alguna aportación que hacer en cuanto a residencial o estáis más enfocados en otros sectores? No, bueno, también lo monitorizamos bastante porque invertimos en residencial a través de ASG Homes, que es nuestra promotora aquí en España, y un poco al hilo de lo que decían Jorge y Amalia, ¿no? Al final, realmente cuando hay un problema de acceso a la vivienda, todos somos conscientes de ello,
y hay que intentar buscar la mejor solución para todos, ¿no? Pero con el riesgo de que cuando intentamos buscar esa solución, al final, de alguna forma estamos interviniendo en un mercado y, por tanto, estamos afectando al retorno final que pueda dar esa inversión, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser bastante cuidadosos porque vivimos en un mundo globalizado donde los inversores colocan capital pues, en varios mercados y al final tu propio mercado residencial puede ser competencia del de otra zona geográfica, ¿no? Entonces, todos aquellos mecanismos que incentiven la intervención y la duda sobre cuál va a ser el retorno final del inversor va a generar al final una discusión interna en cada casa y al final, pues dependiendo del nivel de riesgo que quieran asumir, estarán más proactivos a invertir más capital o menos, ¿no? Y eso pues tiene consecuencias en la economía. Entonces, al final, pues hay que tener especial cuidado a la hora de buscar esa intervención que solucione el problema, ¿no? La sensación general que me está entrando un poco de vuestros comentarios es que al final no es tanto un problema de rentabilidad, sino de riesgo, ¿no? No hay una certitud de qué te puedes encontrar, las normas del juego cambian de un día para otro. Entonces, de esa manera entiendo que es difícil también ir, como habéis comentado en la anterior pregunta, con un business plan bien montado y sólido para obtener financiación, ¿no? ¿Esto tenéis algún comentario? Creo que lo has resumido perfectamente, Carlos. Vos, por mi parte. Totalmente. Es el binomio riesgo-rentabilidad. Siempre está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Me ha parecido muy interesante también el comentario de que al final tenemos que competir con otros mercados. Parece que el inversor pues, suele pasar en todos los mercados, ¿no? Se centra mucho en su propia nación y no se da cuenta de que realmente el dinero hoy en día es internacional. Y si aquí no facilitamos la inversión en vivienda, pues probablemente se vaya a otro mercado en el que se den más facilidades. Totalmente. Entrando en el tercer bloque, actualmente existe tanta liquidez que algunos bancos están empezando a hablar de cobrar por los depósitos bancarios. En cambio, la inversión inmobiliaria se ha visto algo frenada debido al COVID. Esta incertidumbre que ha habido, pues que un poco, aunque hubiera el dinero disponible, no estaba claro si era el momento adecuado para invertirlo. Entonces, ¿qué esperáis cuando se reactive la inversión un poco más? ¿Una compresión de las yield score o una fuga hacia áreas o estrategias con mayor rentabilidad? Si te apetece, puedes empezar tú, Cristian. Sí, perfecto. A ver, yo creo que en general no es descabellado pensar que a medida que la incertidumbre vaya desapareciendo un poco en el mercado y en la economía en general, veamos una compresión de yields, ¿no? Y esto puede venir derivado de la política monetaria expansiva tan agresiva que se está llevando a cabo. Al final, pues el Banco Central Europeo ha comprado mucha deuda, ha forzado a través de acciones indirectas como la penalización de depósito de bancos comerciales a que repliquen ese mismo comportamiento. Y todo ello ha repercutido en que el interés que te dan los instrumentos de deuda es mínimo, incluso negativo, como decías, ¿no? Al final, eso crea un spread entre el risk-free y la rentabilidad del real estate muy interesante, muy atractivo, que a lo mejor ahora mismo no se optimiza por parte del inversor por la incertidumbre que conlleva la pandemia, pero que cuando eso desaparezca debería atraer, ¿no? El interés de inversores y acabar redundando en reducciones y compresiones de yield, ¿no? Si a eso además un poco le refuerzas a través de aspectos macroeconómicos, como que no se espera un IPC o una inflación galopante, al menos en los próximos años, y tampoco se esperan grandes subidas del tipo de interés, pues redunda aún más en ese efecto inicial que veíamos. Entonces, yo creo que a priori no sería descabellado pensar que cuando todo se reactive, estemos presentes ante una situación de compresión de yield, en mi opinión. Jorge, ¿cuál sería tu opinión? Después de una situación, digamos, de crisis, de shock, como lo queramos llamar, con esto que estamos viviendo, evidentemente van a aparecer, van a aparecer oportunidades, y valga la redundancia, oportunistas o para capital más oportunista
no habrá ninguna duda. Y ese capital estará ahí para aprovecharse de ellas, también para coger proyectos con más riesgo en una situación más complicada, en un momento en el que otros no están dispuestos a hacerlo, y lo hemos visto en el pasado y seguirá ocurriendo. Claramente, eso va a estar ahí. Pero yo estoy de acuerdo con Cristian en que no sé si a nivel de grandes compresiones de yields, pero desde luego hoy la sensación que yo tengo del mercado al menos es que hay mucho más capital core que oportunidades core. La liquidez en el mercado es gigantesca y, por tanto, la dificultad para alocar ese capital core en oportunidades realmente interesantes, pues es difícil. Entonces, pues probablemente, de manera indudable, cuando la incertidumbre baje, volverá ese capital, volverá la certidumbre y las oportunidades yo creo que también estarán ahí. Amalia. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos. Sí que es verdad que comparto el matiz que ha trasladado Jorge, que esta situación va a poder, ante una situación complicada, van a llegar fondos más de valor añadido, oportunistas, con el objetivo de obtener un mayor rendimiento. Pero creo que la liquidez está aquí, ha venido para quedarse y hay muchísimo capital para entrar en oportunidades más de valor añadido, oportunistas, llamémoslo como queramos, pero el capital core va a seguir aquí y durante mucho tiempo, previsiblemente. Bueno, pues la verdad es que aquí la sensación que me estáis transmitiendo es que, debido a precisamente esta gran cantidad de liquidez, realmente todos los players van a poder tener un pedazo de la tarta, ¿no? Hay, pues como comentaba Jorge antes, mucha más liquidez que producto core. Por lo tanto, como comentaba Cristian, hay margen de compresión de yields, pero al mismo tiempo va a sobrar algo de dinero y ahí van a estar los fondos oportunistas, los fondos de valor añadido, buscando financiar unas oportunidades pues, de revalorización de inmuebles que obtengan unas rentabilidades mayores. Y también entiendo que creando producto para estos fondos core o este capital core que lo necesita, ¿no? O sea, al final yo creo que pueden convivir ambas fuentes. Sí, sí, la verdad es que muy buen apunte. Cristian, ¿querías decir algo? No, por mi parte también, quizás lo único añadir también como factor a considerar en esta ecuación, la ausencia general también de productos de inversión que a día de hoy tienen un retorno muy alto, ¿no? Estamos en un clima, no solo en el inmobiliario, sino en un clima de inversión general donde conseguir retornos altos es muy complicado y eso al final pues también redunda en el coste de oportunidad que tiene el inversor, que no es tan elevado de invertir en real estate al no tener otra fuente que le vaya a proveer de un retorno muy alto, ¿no? Claro, correcto. Sí, la verdad es que ahora mismo para el inversor conservador realmente los bonos no dan prácticamente nada, a no sé que te vayas a los high yield y bueno, ahí se está asumiendo un riesgo. Exacto. Vale. Después, otra pregunta. Si bien se espera que el BCE mantenga los tipos bajos durante unos cuantos años todavía, el último que he leído es 2022 en adelante, ¿cómo de expuesto veis al sector inmobiliario ante una potencial subida de tipos frente a otros activos de inversión? Mira, continuando con esto que justo acabamos de hablar, Cristian. Sí, bueno, yo creo que, bueno, recalcar el mensaje que dices tú, ¿no? Parece haber un consenso general entre analistas que aboga porque no vayan a incrementar esos tipos en el corto plazo, ¿no? Estamos hablando de una situación de medio o largo plazo, ¿no? Y el impacto no creo que fuera significativo porque, linkando con la pregunta anterior, el spread todavía es bastante alto, ¿no? Y podría soportar esas subidas de tipos. Yo creo que si además en esta situación ahora mismo de COVID consigues un spread un poquito más alto en las adquisiciones, pues yo creo que el impacto no va a ser, no debería ser significativo, ¿no? Si bien es verdad que hay ciertos subproductos del mercado inmobiliario que estamos viendo inversores que entran a unas yields muy justas, ¿vale? Y que en esos casos, pues a lo mejor sí que podría distorsionar un poco la inversión total, ¿no? Pero en la tónica general, salvo 2 o 3 submercados, yo creo que no debería ser algo
que preocupara masivamente al futuro inversor, ¿no? Amalia. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Sí que es verdad que creo que generalmente se establece una relación que es muy intuitiva. En cuanto suben los tipos, bajan los valores inmobiliarios simplemente por el spread entre el tipo y las yields, ¿no? Pero también es cierto que los valores inmobiliarios vienen en gran parte respaldados por los fundamentales macroeconómicos y el comportamiento del mercado, ¿no? Un contexto en el que con crecimientos moderados de tipos suele venir acompañado de momentos de crecimiento, ¿no? Momentos en los que pues, todo va bien, la confianza sube, las empresas van bien, suben los alquileres y, por tanto, intrínsecamente los valores inmobiliarios siguen subiendo. Por lo que yo entiendo que un crecimiento moderado en ningún caso sería una mala noticia y seguiría habiendo crecimientos porque los fundamentales, vuelvo a lo mismo, seguirían siendo sólidos y todavía hay campo para seguir capturándolo. Muchas gracias, Amalia. Jorge. Yo poco más que añadir, la verdad. Es exactamente esa. Yo comparto completamente la tesis. Es decir, partimos de un nivel de tipos tan bajo, que es que cualquier pequeño diferencial, cualquier pequeña subida de tipos, como decía Cristian, el diferencial con el retorno del inmobiliario sigue siendo gigante. Y además no nos olvidemos que la ventaja o una de las grandes diferencias del inmobiliario contra un, digamos, instrumento financiero como puede ser un bono es precisamente eso, ¿no? Tú hoy compras un activo inmobiliario, salvo que hayas comprado muy mal, lo lógico es que una pequeña subida del IPC lo que haga es un doble efecto, es decir, actualizar tu cupón y además revalorizar el activo, con lo cual estás protegido por las dos vías, cosa que comprando un bono no. Tú compras el bono, cortas tu cupón y luego te devuelven el principal y no ha habido una actualización de ningún tipo, ¿no? Con lo cual, la subida que no se prevé de tipos tiene que ser tan grande para que la alternativa sea atractiva al inmobiliario que hoy yo creo que no es previsible. Pues la verdad es que en este punto creo que habéis tocado básicamente todos los puntos más importantes respecto a lo que diferencia el sector inmobiliario de otros tipos de activos. Tenemos la ventaja de que la mayoría de los inmuebles tienen rentas fijadas a la inflación, por lo tanto, en caso de un incremento de la misma, que hasta ahora ha estado muy contenido, no debería de afectar excesivamente a lo que es el valor del inmueble, lo cual no pasa lo mismo con otros tipos de inversiones tipo bonos, obligaciones. Y bueno, el spread sigue siendo muy amplio, sigue siendo muy atractivo invertir en activos inmobiliarios frente a bonos, porque realmente los únicos que se podrían beneficiar de una subida serían los bonos a muy corto plazo. Y yo creo que en este punto se ve bastante acuerdo entre todos de que no va a ser un impacto significativo en lo que es nuestro asset class. Y bueno, cerrando un poco el círculo, la dificultad de acceso a financiación durante el COVID ha impulsado el crowdfunding y el crowdlending. ¿Cuál es vuestra visión acerca de estos nuevos players? Houses, Urbanitae, WeCity. Esto la verdad es que es una pregunta bastante abierta, es algo bastante nuevo, innovador. ¿Quién quiere empezar? Venga, yo mismo. Si no, se hace el silencio demasiado largo. Nada, yo creo que cualquier innovación bien entendida puede ser beneficiosa para el sector, ¿no? Y en este caso, estas plataformas al final yo creo que su gran efecto es que democratizan un poco la inversión, ¿no? Permiten que ese inversor retail con tickets muy pequeños pueda acceder al mercado inmobiliario que quizás antes no tenía esa oportunidad, ¿no? Al final, indirectamente ese efecto atrae más capital también al sector inmobiliario, ¿no? Entonces te entra un flujo adicional de capital que podría redundar en beneficio del sector y en un incremento de los valores por ese efecto, ¿no? Pero vamos, por supuesto está en un momento muy, muy incipiente como para que eso pase, pero podría llegar a pasar en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que en general
está bien si se entiende el instrumento y el inversor es consciente de los riesgos que corre cuando también invierte en este tipo de plataformas, y ante un contexto, como decíamos antes, donde la inversión, el costo de oportunidad de otras inversiones o la rentabilidad, perdona, de otras inversiones no es tan elevada, pues oye, en estas plataformas sí que es verdad que algunas han hecho ya deliverables de retorno bastante significativos, ¿no? Y puede ser atractivo para ese inversor retail, ¿no? En mi opinión. Muchas gracias, Cristian. Jorge. Yo comparto lo que dice Cristian. O sea, yo creo que hay varias cosas. Primero, son unas plataformas que son nuevas, pero ya no son tan nuevas. Es decir, empiezan a tener un track record interesante, están consiguiendo, digamos, devolver los retornos que prometían al pequeño inversor. Yo creo que hasta hace relativamente poco la única alternativa para un inversor de este tipo era invertir en un vehículo cotizado. Bueno, sobre el que puedes comprar unas cuantas acciones y que, digamos, están en el mercado, como pueden ser Socimis o como pueden ser las grandes promotoras que tenemos cotizadas. Es simplemente una cuestión de entender el riesgo, ¿no? El problema para mí, o el mayor tema del crowdfunding, crowdlending, es que está muy centrado en proyectos de menor tamaño, digamos, concentrados en, oye, financio una promoción de 16 viviendas en Málaga o en Madrid o donde sea, pero a proyectos más pequeños. Esto poco a poco yo creo que se va ampliando, yo creo que van consiguiendo alcanzar tickets de mayor volumen que les empiezan a hacer partícipes de inversiones, yo creo que más interesantes, y aquí va mucho de que el inversor sea capaz de decidir cuál es su apetito al riesgo y qué es lo que prefiere, ¿no? Oye, prefiero invertir en una promotora cotizada que en vez de un proyecto concreto lo que tiene son decenas de proyectos en España y un equipo pues más o menos profesionalizado y un business plan que te crees más o menos, ahí ya no entro a juzgar, y luego tienes la opción B que es, oye, tengo la opción de invertir un ticket del mismo tamaño, igual de pequeño, igual de grande, en un proyecto concreto con un equipo gestor que te crees más o menos para ese desarrollo. Bueno, yo creo que todo lo que sea, como decía Cristian, atraer capital para distintos segmentos del mercado inmobiliario, pues siempre va a ser positivo. ¿Y Amalia? Totalmente, o sea, coincido plenamente con ellos. Al final son players nuevos, pero que conocen perfectamente cómo va a funcionar. Y al final sí que creo que pueden llegar a dar un giro dinámico, muy versátil, ofreciendo un nuevo punto de vista, ¿no? dentro del sector, y creo que es muy, muy interesante contar con ellos, y es un momento que creo que es interesante, ¿no? para ellos en un momento en el que se van a generar oportunidades y probablemente falten fuentes de financiación, ¿no? Con lo cual, con las distintas estructuras que puedan ofrecer a sus inversores, a otro tipo de capital, creo que pueden realmente adoptar un papel relevante en este contexto. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que comentáis de que al final siempre es positivo que entren nuevos participantes en el mercado. La sana competencia es buena. Atrae además inversión del inversor particular retail, que normalmente pues, no invertiría en este tipo de activos, a no ser que fuera pues, a través de una SOCIMI, una cotizada. Ahora bien, como comentabais, hay un riesgo. El inversor tiene que tener conocimiento de dónde está metiendo su dinero, pues es una modalidad en la que, como comentaba pues, Jorge, inviertes en un proyecto muy concreto. Entonces, no está diversificando la inversión y tiene que tener un cierto conocimiento, o por lo menos que la plataforma de crowdfunding aporte un asesoramiento, un análisis previo de los business plans que asegure que estas personas al final pues, obtengan un retorno sobre su inversión con una cierta seguridad. Y que, bueno, por lo que comentáis, hasta ahora están cumpliendo y están dando un buen track record. Muchas gracias a los tres. Si os parece, hago ahora una pequeña conclusión de los puntos clave que han ido saliendo a lo largo de la charla. Creo que para empezar hemos visto cómo en tiempos de crisis como el actual puede ser una crisis financiera como
una crisis sanitaria, cualquier evento que genere incertidumbre en el mercado, incluso si nos vamos a incertidumbre legislativa, como hablamos en el segundo punto, cualquier cosa que dificulte la toma de decisiones, la preparación de un business plan, reduce la inversión inevitablemente y complica la obtención de financiación. Los bancos miran con lupa los business plan y esperan unos ratios sólidos y unos fundamentales, pero no cierran por completo la financiación, pues al final ellos también les interesa por su propio negocio el otorgar estos préstamos. Una vez se normalice la situación, podemos esperar, pues, un poco por el lado del residencial, que haya un importante crecimiento, pues todos estamos de acuerdo en que hay una necesidad imperiosa en España de dar accesibilidad a la vivienda, pero hay que ir diferenciando por segmentos. Hay unos segmentos que necesitan, pues al final, un apoyo más público de vivienda protegida, otros que tal vez lo que necesitan es, pues, facilitar que tenga un poco más de poder el inquilino que el arrendador para que tengan una mayor accesibilidad a la vivienda libre. Y hay un problema de oferta y demanda, que al final, pues esto realmente lo que hay que hacer es dar seguridad jurídica a los inversores para que puedan producir y promover este tipo de proyectos para que puedan bajar los precios de los alquileres, que al final es lo que preocupa a gran parte de España ahora mismo. Después hemos hablado sobre los activos inmobiliarios y cómo les puede afectar la gran liquidez que hay ahora mismo en el mercado. Existe todavía potencial para compresión de yields, existe liquidez sobrante para entrar en proyectos de valor añadido, que a su vez pueden crear producto prime o core para ese tipo de inversor, pues una aseguradora o una persona que tenga una mentalidad más conservadora y pueda depositar ahí su liquidez sobrante. En cuanto a los tipos de interés, si suben, no creemos que vaya a tener un gran impacto, dado que por ahora todavía hay un spread muy importante entre los tipos del BCE y la rentabilidad que dan los productos inmobiliarios. Y además, porque la inflación realmente no impacta tanto en nuestro sector, pues la mayoría de las rentas están ligadas a la misma. Y bueno, finalmente va a ser interesante ver cómo evolucionan iniciativas innovadoras como el crowdfunding y ver cómo se van integrando dentro del abanico de opciones de financiación para nuestro sector. Todavía están haciendo operaciones pequeñas, tickets pequeños, pero habrá que ver en los próximos años cómo evolucionan. Bueno, Jorge, Amalia, Cristian, muchas gracias por vuestro tiempo. Creo que ha sido un debate muy interesante del que todos hemos aprendido. Ha sido un placer contar con vosotros. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.